Hace 2000 años, Marco Aurelio era el hombre más poderoso de la Tierra. Gobernaba un imperio que abarcaba decenas de millones de millas cuadradas y tenía control sobre decenas de millones de personas. Lideraba el ejército más fuerte del mundo y tenía el poder de decidir sobre la vida y la muerte. A pesar de tener un poder inmenso, Marco pudo haber elegido una vida de lujo y pereza, o pudo haberse vuelto loco por el estrés y las exigencias de su cargo. Sin embargo, como señaló un biógrafo, se demostró digno de su gran responsabilidad y poder. Sorprendentemente, no fue corrompido por su poder, ni abrumado por su estrés. En cambio, lo manejó todo admirablemente. ¿Cuál era su secreto? ¿Cómo era su vida diaria? ¿Cómo manejaba Marco Aurelio sus deberes? Gracias a sus escritos en Meditaciones, sus reflexiones personales, hoy tenemos algo de perspectiva. Hoy quiero hablar sobre la rutina diaria de Marco Aurelio, el rey filósofo. Como muchos de nosotros, Marco Aurelio comenzaba su día luchando contra la comodidad de su cama. No era naturalmente una persona madrugadora, pero se entrenó para levantarse temprano. Como se documenta en sus Meditaciones, a menudo luchaba con la tentación de quedarse bajo las cálidas cobijas, preguntándose, ¿tengo que ir a trabajar como ser humano? ¿Fui creado para acurrucarme bajo las mantas y mantenerme caliente? Es agradable aquí, ¿pero ese es mi propósito? Esta batalla diaria resalta el desafío universal de superar la inercia para abrazar las tareas del día. Al inculcar el hábito de levantarse temprano, Marco ejemplificó la disciplina que muchos individuos exitosos se esfuerzan por emular para facilitar el proceso. Marco pudo haber empleado técnicas que aún hoy se recomiendan, como colocar su despertador lejos de la cama, asegurándose así de tener una razón para levantarse y salir de ella de inmediato. Este pequeño acto de autodisciplina marcaba el tono para el resto de su día. Comenzaba su jornada con una elección deliberada: hacer lo difícil pero esencial. En las primeras horas, Marco probablemente se dedicaba a la meditación, estudio filosófico, escritura y diario personal, todo antes de enfrentarse a las exigencias de su cargo: consultas, favores, malas noticias, viajes o batallas. Ese era su momento de quietud y reflexión. En contraste con muchos de los otros, que revisamos nuestros teléfonos o listas de tareas apenas despertamos, en lugar de cultivar un estado estoico de ataraxia o libertad de perturbación, terminamos enfrentando problemas de inmediato. Marco Aurelio usaba sus mañanas para ser meditativo, filosófico e intencional. En el libro 2 de Meditaciones, habla sobre prepararse para el día diciéndose a sí mismo: las personas con las que trataré hoy serán entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, celosas y de mal humor. Esto no se trataba de esperar un mal día, sino de anticipar los tipos de personas que encontraría. Pensaba en cómo ser paciente y comprensivo y en cómo manejar esas interacciones. Séneca, otro estoico, también enfatizaba esta idea: el golpe inesperado es el que más duele. Si esperas que todos sean maravillosos, te estás preparando para la decepción. Marco practicaba la premeditación, considerando por qué las personas actúan como lo hacen y cuál es su papel al tratar con ellas. Aconsejaba no perder la paciencia, no descartar a las personas, sino encontrar lo bueno en ellas. Confrontado con la miríada de responsabilidades de su posición, Marco comprendía la importancia de la prontitud y la eficiencia. Marco se inspiró en su padrastro, Antonino, quien ejemplificaba planificación meticulosa y disciplina, llegando incluso a programar las pausas para ir al baño con el fin de maximizar la productividad. Emulando esto, Marco abordaba sus deberes con total presencia y dedicación, sin dejar espacio para quejas, ni siquiera internas. Su día estaba lleno de tareas de gran importancia: tomar decisiones, juzgar casos, dirigirse al público, viajar y ocasionalmente liderar tropas en batalla. Todo esto requería concentración inquebrantable. Para manejar una agenda tan exigente, Marco probablemente utilizaba técnicas similares a las estrategias modernas de gestión del tiempo, como priorizar tareas y delegar responsabilidades cuando era apropiado. Su habilidad para mantenerse sereno bajo presión
puede servir como una poderosa lección de liderazgo efectivo y disciplina personal. Marco aconsejaba filtrar los pensamientos, estar siempre listo para responder qué se está pensando, fomentando el trabajo profundo y el enfoque en la tarea actual. A pesar de muchas distracciones y tareas potenciales, velía con concentrarse completamente en lo que tenía entre manos. Su rutina incluía reuniones con asesores, ministros y embajadores, sesiones estratégicas y escuchar a expertos. Marco aprendió a ceder el terreno a los especialistas, escuchar opiniones y aceptar retroalimentación y críticas con gracia, entendiendo que corregir un error es un favor, no un daño. Su trabajo era estresante y agotador, pero lo abordaba con la mentalidad adecuada y lo mantenía contenido. Lograr equilibrio en la vida es esencial, ya que el exceso de trabajo puede llevar al agotamiento y a la pérdida de perspectiva. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, advertía contra ser consumido por completo por los asuntos del trabajo. Él mismo mantenía un estilo de vida equilibrado, incorporando actividades físicas como el boxeo, la lucha, la caza y la equitación. El filósofo estoico Marco Aurelio también encontraba consuelo en la naturaleza, a menudo realizando caminatas reflexivas. Sus observaciones detalladas, el grano doblándose bajo su peso, la espuma en la boca de un jabalí o el ceño de un león, demuestran su profunda apreciación por el mundo natural, al que veía como un santuario espiritual, un templo de los dioses. En el mundo acelerado de hoy, tomarse el tiempo para conectar con la naturaleza y realizar ejercicio físico puede ofrecer beneficios significativos para la salud mental. Como Marco, debemos esforzarnos por encontrar momentos de paz y reflexión en nuestra vida diaria, aunque sea a través de una caminata, en el parque, en un pasatiempo o simplemente en un momento de quietud y atención plena. A diferencia de muchos romanos, Marco no disfrutaba de la violencia del Coliseo. A menudo usaba su tiempo ahí para dedicarse al trabajo filosófico, leer o contemplar, distanciándose mentalmente de la brutalidad que lo rodeaba. Buscaba paz y relajación, enfatizando que uno podía encontrar consuelo en su interior independientemente de las circunstancias externas. Incluso en el entorno caótico del Coliseo, se sumergía en obras de Esquilo, Homero, Cleantes, Zenón o Epicteto, extrayendo fuerza de la filosofía. Las visitas diarias a los baños probablemente formaban parte de su rutina, permitiéndole lavar la suciedad literal y figurada de la vida. Los romanos valoraban el gimnasio y los baños, combinando el ejercicio físico con la relajación. En Aquincum, un campamento romano cerca de Budapest, donde Marco probablemente escribió partes de sus meditaciones, aún se pueden visitar las aguas termales que pudo haber frecuentado. A pesar de sus inmensas responsabilidades, Marco encontraba tiempo para la relajación y el placer, equilibrando las exigencias de su cargo. Su reinado estuvo marcado por numerosos desafíos, incluyendo inundaciones históricas, la devastadora peste antonina, guerras, invasiones, golpes de Estado, problemas de salud y conflictos familiares. Un historiador antiguo señaló que Marco no tuvo la buena fortuna que merecía, con un reinado lleno de problemas continuos. El estrés era inimaginable. Sin embargo, Marco creía en su deber y desarrolló mecanismos para afrontarlo. Sus prácticas de escritura y estoicismo lo ayudaban a mantenerse sereno, centrado e intencional, evitando la ira y las emociones destructivas. La idea estoica de que los obstáculos son oportunidades era evidente en el enfoque de Marco ante los desafíos. Cuando fue traicionado por su general de confianza, Avidio Casio, no reaccionó impulsivamente, sino que se tomó el tiempo para pensar, con el objetivo de demostrarle a los romanos y a las generaciones futuras cómo manejar los conflictos civiles. Encarnaba el principio de sus meditaciones de que la mejor venganza es no ser como aquellos que te han hecho daño. Veía cada desafío, grande o pequeño, como una oportunidad para responder con virtud y decencia. Marco no se dedicaba únicamente a los asuntos del gobierno. Cuando no estaba involucrado en actividades físicas, se sumergía en la lectura y la escritura, las cuales consideraba esenciales para su rol. Sus cartas a su mentor Cornelio Fronto y sus discusiones filosóficas con su maestro Rústico
muestran su dedicación al aprendizaje continuo. Marco leía extensivamente, citando con memoria las obras de Esquilo, Epicteto y Zenón. Sus escritos revelan su enfoque diligente y concentrado hacia la lectura, siempre buscando profundizar su comprensión y mejorar. Esta rutina disciplinada de lectura probablemente era una parte integral de sus noches, contribuyendo a su crecimiento como filósofo y líder. Mantener el equilibrio requiere una rutina nocturna deliberada. Séneca abogaba por un ritual al final del día para revisar las propias acciones, y Marco Aurelio practicaba una forma similar de autorreflexión en la quietud de la noche. Como señalaron sus biógrafos, Marco reflexionaba sobre las acciones de su día, cuestionando cómo podía mejorar, y responsabilizándose tanto por sus éxitos como por sus fracasos. Este proceso, detallado en sus meditaciones, fue una piedra angular en su desarrollo personal. Sin un supervisor inmediato, y con el juicio de la historia aún lejano, Marco confiaba en la filosofía como su guía, esforzándose constantemente por alinearse con sus principios. Equivalentes modernos de esta práctica incluyen escribir un diario, meditar o simplemente tomarse unos minutos antes de dormir para reflexionar sobre los eventos del día. Estas prácticas pueden mejorar la autoconciencia y fomentar un sentido de responsabilidad y mejora continua. Así como Marco equilibraba sus inmensas responsabilidades, con la reflexión personal, podemos integrar hábitos similares para asegurarnos de mantenernos con los pies en la tierra y enfocados en nuestro crecimiento personal. En la quietud de la noche, Marco se dedicaba a escribir en su diario, a leer y a contemplar.